Hola, una vez hemos identificado la dolencia, el dosha desbalanceado de la persona y queremos entrar a apoyar, a sugerir, a orientar. Y esto podría aplicarse también a otras disciplinas, de pronto como la homeopatía, de pronto como la acupuntura u otras ciencias igual de ancestrales y valiosas. Y es que a la hora de hacer el planteamiento terapéutico podamos identificar el tipo de terapia que requiere nuestro paciente. Aquí Ayurveda nos da la mano de una forma bastante sencilla, y es que los tratamientos se tienen identificados bajo dos tipos. Un tipo de tratamiento es el apatarpam y otro es el santarpam. Ya vamos a ver con precisión qué es cada uno de ellos. Porque es que dependiendo de la naturaleza de la patología, va a depender la naturaleza del componente terapéutico. Sé que a veces se presenta una confusión, lo digo más que todo por algunos estudiantes, donde me ha correspondido aclarar ciertas cosas. Y es que parece que tuviésemos muy grabado que todas las enfermedades obedecen a una carga de toxinas, porque es lo que casi siempre se toca en la literatura, incluyendo la ayurvédica. Pero el mismo Ayurveda nos plantea que hay algunas patologías que no necesariamente se dan por la acumulación de sustancias tóxicas. Luego, entonces, el efecto que se produce como enfermedad va a generar que nosotros definamos si el organismo, por ejemplo, requiere de una depuración, de una limpieza, o si el organismo requiere de, de un regeneramiento, de un rejuvenecimiento de tejidos, de una estimulación porque tenga un faltante, por ejemplo, una vitamina, o porque tienen una carencia nutricional, o porque le falta estructurar, formar con más facilidad tejido óseo, inclusive cabello. Entonces, Ayurveda aquí nos va a definir los tipos de tratamiento, agrupándolos en dos, en dos conceptos diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esas dos grandes agrupaciones. Eso nos va a servir muchísimo para definir los esquemas terapéuticos a futuro. Y sobre todo, pues si seguimos y desean que prolongue el curso ya a nivel terapéutico con terapias corporales y demás, pues también existe la posibilidad. Y eso lo haré obviamente si veo que hay un suficiente interés dentro de este tipo de temáticas. Porque el objetivo es dejar un legado, pero pues un legado que pueda ser de interés para las personas, sino que se vaya a quedar colgando allí como más basura virtual, porque de pronto no lo consideren de utilidad. Para mí es de suprema utilidad. Entonces, los dos grandes grupos, el Santarpan, que tiene que ver con el fortalecimiento, y el Apatarpan, que tiene que ver con la disminución, sí, incluyendo el peso, pero no es lo único, y no lo encasillemos allí. ¿Sí? Entonces, son esos dos grandes grupos donde vamos a estar, digamos que divagando o ingeniándolas para saber si la patología o el tratamiento lo vamos a abordar con uno, con otro de estos grupos. Entonces, Santarpan tiene que ser fortalecimiento. Y generalmente Ayurveda, que ha sido muy estudioso de que quiere propender por la larga vida, por el bienestar de las personas, por su belleza, por la vigorosidad, sí, inclusive la vigorosidad de tipo sexual, también, es decir, también va a estar agrupado todo lo que tiene que ver con la concepción dentro de las terapias de Santa Pau. Allí entonces vamos a encontrar dos esquemas supremamente grandes, fuertes y muy completos. Y es que Santarpan se divide, podríamos dividirlo en dos grandes aspectos.
las terapias de tipo Rasayana, y Rasayana tiene que ver con el rejuvenecimiento, sí, también el rejuvenecimiento facial, pero también el de órganos y también el rejuvenecimiento de la mente. Entonces, Rasayana y Bajikarana dentro del contexto de todo lo que tiene que ver con los afrodisíacos, con los estimulantes, con los vigorizantes. Para el caso de las patologías que requieran Santarpam, entonces, o para el caso de los rasayanas, de los tratamientos medicamentosos o de los tratamientos corporales, pues está Rasayana y está Bajikarana. Me refiero a tratamientos corporales porque el espectro que utiliza Ayurveda dentro de los tratamientos no solamente son bebidas hechas con hierbas y sus mezclas o con preparados que incluso podrían incluir minerales, podría incluir muchas cosas para no ponerlo tan complejo. Entonces también está el componente corporal y es que la mayoría de las terapias terminan propendiendo también por el fortalecimiento. Es decir, por ejemplo, un masaje no se hace al azar, se hace dependiendo de la naturaleza del dosha de la persona. O sea, se hace dependiendo de la naturaleza de la patología de la persona. Y a través de terapias como los masajes, como los chirodaras, como el siropichu, como los bastis, todas ellas y otras más son terapias también que se pueden encasillar en el componente del fortalecimiento. Allí se utilizarán aceites, se utilizarán hierbas, se utilizarán aromas y todas van a ir encaminadas a que si nos falta un componente tierra, se lo aportemos, si nos falta un componente, el componente que sea, se lo aportemos. Si falta volumen, se lo aportaremos. Si falta inmunidad, si falta energía vital, entonces los tratamientos serán encasillados dentro del fortalecimiento. Si falta volumen, si estamos notando que hay un marchitamiento de la persona que no es acorde con su edad, pues estaremos hablando de fortalecimiento y ya veremos otros ejemplos un poco más concretos. Por el otro lado, entonces acabamos de ver que Santarpán serán los esquemas terapéuticos que van a ir encaminados al fortalecimiento de algo, al fortalecimiento muscular o fortalecimiento óseo o fortalecimiento mental o al fortalecimiento del nivel de felicidad, del nivel de vitalidad, del nivel de entusiasmo, del nivel de voluntad. Todo eso se puede tratar. Y por el otro lado, el otro tipo de tratamientos va a tener que ver con la merma. ¿Merma de qué? Merma de toxinas, merma de excesos. Por ejemplo, si la sangre está sucia, mermar esas toxinas y ojalá eliminarlas. Si hay obstrucciones, trombos, habrá que eliminarlos, habrá que disolverlos. Si hay quistes, si hay tumores, habrá que minimizarlos, reducirlos, eliminarlos. Entonces, si hay, por ejemplo, problemas de piel, tal vez haya que limpiarlo. Allí tenemos entonces medicamentos que vamos a usar también de manera interna, de manera externa, y también utilizaremos hierba, también utilizaremos uno o varios de los panchamahabhutas, es decir, de los elementos de la naturaleza. Y vamos a tener entonces presente cuál es el dosha que se encuentra grabado, porque si está en un porcentaje mayor al que debiese estar, el adelgazamiento o minimización será enfocado allá. Entonces ya sabemos a estas alturas que para los tratamientos los vamos a definir. Uno, o requieren Santarpán o requieren Apatarpán. Vuelvo y reitero, sé por experiencia propia que
muchas personas creen que todo está encasillado aquí, eliminar toxinas, y no necesariamente. A veces hay patologías que solamente demandan el fortalecimiento de lo que esté carente. Allí no habrá la necesidad de recurrir por este lado. Allá tal vez nos ganemos un buen terreno en tiempo, en dinero, porque los tratamientos tienen su valor también, haciendo este recorrido. Ahora, hay casos que podría necesitarse de esto primero y por la naturaleza de las toxinas se lleva también a un marchitamiento de la persona, a un debilitamiento y que habrá que después de este proceso pasar a este, ¿sí? Entonces, en ese orden, sí, primero sería este y luego pasar aquí. Pero a veces no es necesario ir por aquí porque podemos encontrar personas aquí que pudieran no tener carga tóxica, que aparentemente se están alimentando bien, pero aún así tienen una deficiencia y esa deficiencia la idea es entrar a suplirla. Vamos ahora a ver ejemplos de casos Santarpán y casos Apatarpán. Santarpán, entonces ejemplos de ellos, que hay anorexia, que hay muy bajo peso, que hay una degeneración nerviosa y necesitamos fortalecer nervios. Como su nombre lo dice, necesitamos fortalecer, que hay vacíos óseos, que está creciendo la porosidad, que nos falta masa ósea. Necesitamos entonces terapias de fortalecimiento, entrar rápidamente a regenerar tejidos, llámense óseos, nerviosos, musculares, que tenemos un desorden bata y recordemos que un desorden bata es dado generalmente por la alta presencia de dos elementos, aire y espacio. Ambos, cuando empiezan a ocupar un lugar en el espacio, pues quitan el espacio de los otros elementos que componen los tejidos, que componen los nervios, que componen eh, los huesos. Entonces, a veces hay que entrar a fortalecer esos tejidos, dado que hay un desorden bata, como lo, digamos, como lo está planteado aquí. La ansiedad también son faltantes, son faltantes de tal vez del elemento tierra que nos aterrice y nos saque de esa dispersión etérea en la que estamos. Entonces necesita fortalecimiento, necesita el elemento tierra aterrizarse. Yo sé que muchas veces dirán, ¿y cómo le vamos a dar tierra? No, habrá que utilizar estrategias terapéuticas que obviamente a hoy tal vez no hayamos visto, pero que podemos ver si ustedes como, digamos, como solicitantes de gustosos de este tipo de formación, pues así lo requieren. Está la anorexia como un faltante de masa, de estructura, de tejido, falta de grasa también, los trastornos degenerativos, las atrofias musculares, cuando hay un desgarre y necesitamos que nuevamente se acople ese músculo, necesitamos que nuevamente crezca ese hueso, vuelva y se solve. En esos casos, los tratamientos obedecen a los componentes terapéuticos que requieren fortalecimiento en Ayurveda, conocidos como Santa. Y por el otro lado, los que tienen que ver como, aquí adelgazamiento es como una de las tantas traducciones, uno de los tantos sinónimos que se podría utilizar, eh, pero realmente es más fácil comprenderlo si lo mencionamos como que ese adelgazamiento es una disminución de toxinas del organismo, que esos excesos que no necesitamos están generando problemas. Algunos ejemplos, sí, desórdenes de la piel tipo capa-pita. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, la acumulación de grasas, la acumulación de puntos negros, la acumulación de barros, de espinillas. Eso es un exceso y requiere disminuirse ese exceso que se está manifestando en la piel.
El colesterol, un exceso como de grasa, de los componentes grasas no deseables en el torrente circulatorio. Entonces se comporta como una toxina que necesitamos disminuir y ojalá eliminar. La sinusitis, ese componente de flema que se da en los canales sinusoidales que impiden la respiración, que generan dolores de cabeza por su presencia, porque se vuelve un medio de cultivo para microorganismos, porque la estrechez del conducto hace que no podamos respirar bien y también propende al dolor de cabeza, que es supremamente incómodo. Entonces, ese componente capagénico de naturaleza capa que hay alojado aquí, pues lo necesitamos disolver porque hay un exceso del dosha kapha. Como lo podría ver, eh, también podría presentarse, por ejemplo, a nivel pulmonar. Entonces, ejemplos de naturaleza apatarpam, aquí van a aparecer muchas enfermedades, la obesidad, la diabetes, colesterol, dislipidemia, la artritis reumatoide, la sinusitis, los desórdenes, algunos desórdenes digestivos, la asitis. Un ejemplo de los que no hayamos tocado, a ver, por ejemplo, los desórdenes digestivos. Eh, por ejemplo, la gastritis, un exceso de ácidos, un exceso de fuego, tanto fuego que está quemando. Necesitamos disminuir ese exceso de fuego. Obviamente, generalmente cuando se disminuye, hablando de los doshas, uno de los doshas, los otros tienden a incrementarse un poco. Entonces hay muchos componentes terapéuticos que se derivarán de aquí, es decir, de aquí nacen las terapias que se van a decidir, de aquí nacen los tratamientos medicamentosos que se van a definir por parte del médico, del terapeuta. También se me olvidaba mencionarles algunos ejemplos que ayudan al fortalecimiento, el ghee, que es la leche clarificada, la miel, eh, la misma leche, casi que en ambos casos, tanto la leche como el ghee son de naturaleza dulce y ayudan a la formación de estructura. Por eso un bebé puede tomar tanta leche porque está necesitando formar todos sus tejidos internos y externos, necesita crecer. Entonces, la leche es un componente supremamente importante allí. El ghee también, a la hora que necesitemos regenerar tejidos musculares, tejidos óseos. Por el otro lado, entonces tenemos que cuando necesitamos disminuir, por ejemplo, ese exceso de capa, esto aunque ya lo tocamos en otra de las clases, necesitamos disminuir ese exceso de grasas, entonces aparecerán algunos ingredientes generalmente de naturaleza eh, picante, como lo puede ser el jengibre, como lo puede ser, podría ser el ají, o algunos componentes de naturaleza más bien amarga, desaparecerán ciertas bebidas de naturaleza amarga, para mencionar alguna, por ejemplo, el diente de león, y elementos que van a entrar a consumirse, a disolver ese exceso de capa. Un ejemplo, cuando tú te comes un poquito de picante y tienes congestión nasal tapada esta parte de acá, se te va a destapar toda esa parte y se te va a drenar. Es decir, ese picante empieza a disolver. Porque aquí jugamos con la naturaleza de los contrarios. Digamos que uno tiene un exceso de capa, podría disolverlo con algo de naturaleza picante. Si uno tiene algo picante, podríamos neutralizarlo con algo de naturaleza dulce, ¿sí? Pero eso es un tema que yo ya, digamos que ya lo impartimos en otra de las clases. Y si no has visto las clases anteriores, te invito a que veas los cursos, ojalá en orden para facilitar el proceso de comprensión. Entonces, a hoy ya sabemos dos metodologías, dos términos diferentes, y es que hay tratamientos que requieren eh, que se consideren los tratamientos
como Santarpan, es decir, la necesidad de fortalecer tejidos, y otros tratamientos que requieren ser tratados bajo la naturaleza Apatarpan, que es la disminución de sustancias tóxicas. La obesidad sería, entonces, digamos, el querer perder peso sería eliminar toxina, estaría dentro del contexto de Apatarpan. Los espero en el próximo video que estará genial. Muchas gracias por estar aquí. Felicidades y namaste.